o un mero perejil, entre comillas, que ha sido entregado por el narco. Sí, tiene carácter de fungible, sí, así, bueno. El 9 de octubre de 2018, en un mega operativo, la Policía Federal y la División de Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia detuvo a dos mujeres de 25 y 26 años, madres. Una fue capturada en una vivienda muy humilde del barrio Los Médanos, en la que encontraron enterrados 80 kilos de marihuana compactada en 86 panes y 81 gramos de cocaína. La otra fue atrapada en una casa también modesta ubicada en calle Vicario Segura al 2100. Tenía en su poder 996.100 pesos y $12.500. Por la suma de dinero, ambas fueron bautizadas como las Damas del Millón. Días después, cayó el líder de la banda Mono Quiroga, hijo de Francisco Andrés Quiroga alias Negro La Carpa, quien purga cadena perpetua por femicidio. El 5 de abril de 2019, la policía bonaerense desplegó el operativo Reyes del Norte y desbarató una organización narcocriminal cuyos miembros vivían a todo lujo en fastuosas mansiones en Nordelta, Tigre, en un country de Escobar y en una zona de quintas de Exaltación de la Cruz. Los narcos VIP comercializaban cocaína, éxtasis y LSD. La policía incautó sumas de dinero multimillonarias, vehículos de alta gama y hasta un yate. La banda operaba dos financieras, las menesterosas Damas del Millón catamarqueñas y los narcos VIP del Tigre, dos polos del negocio del narcotráfico al que la pobreza suministra mano de obra barata y descartable. Todos los que han pasado por los tribunales, y prácticamente es gente que vive, y ustedes sabrán, ustedes lo habrán visto en los diarios, las casas donde hacen los allanamientos son casas que no son suntuosas, los autos son autos comunes, el que tiene, porque los demás están tratando de escaparse en motito. Entonces hay un reclutamiento por parte, digamos, de los organizadores y los que en definitiva financian y en definitiva son los que a los que tenemos que ir a buscar. Y yo he visto, por supuesto que esto no nos exime de la responsabilidad penal en la participación del hecho criminal, pero hay gente que por ahí hasta tiene, vos te das cuenta que le da lo mismo vender, y esto no es, por favor que no se tome así, no es hablar en favor, sino es ver la circunstancia social de todo esto. Le da lo mismo vender medias, lapiceras, encendedores, que droga. Es mercadería para subsistir. Y si no, tenés la figura también que es muchas veces vista en los juicios, que es la del trafiadicto, que llega un momento que no puede pagar esa deuda que tiene con el que le suministra, entonces lo reclutan para que venda también. La vulnerabilidad está en todos lados, no está en el género masculino, está en el género femenino también, y una mujer que tiene 2 o 3 hijos para ir a comer y no tiene con qué darle a comer es una víctima perfecta para ir a buscar, para que gane unos mangos vendiendo la porquería esa. Esto es así y desgraciadamente la gente, vos fijate que las penas en la escala penal del narcotráfico son altas. 3 personas, 6 a 20 años, y la modalidad simple viene con de 4 a 15 la comercialización simple, o sea, son penas muy altas, y sin embargo tenemos el servicio penitenciario lleno. Revisar esta ley de estupefacientes que es esquizofrénica, porque ha tenido idas y vueltas por más de, yo no quiero decir número, pero son muchísimos los cambios que ha tenido. Y también es cierto que ha tenido cambios, depende del estado de ánimo social o de la realidad social. Antes era, bueno, el enfermo, ahora ya quieren el enfermo y todo, a toda la cárcel. Entonces, uno desde digamos, no me gusta la palabra operadores, pero lo que nos llaman operadores del derecho, tenemos que buscar un equilibrio como para que esto no sea
palo y a la bolsa, porque tampoco tiene mucho sentido eso. Esto de las cárceles llenas es un gran problema, no un problema, un problemón, desde todo punto de vista, Primero porque me da la sensación de que el sistema penal argentino ya no es no le tienen tanto miedo. Porque, vuelvo a repetir, las escalas penales son de 6 a 20 años. Hay gente que yo he pedido 13, 14 años y le han dado 13, 14 años. Y sin embargo, sigue habiendo, no es que hay una advertencia, dice, uy, no, guarda, mira, si te metes en esto, te dan 13 años. Y correte, y ahora me toca a mí, porque por ese mismo estado de necesidad que es superior a todo lo demás. Hay gente que le da lo mismo vender lapicera, encendedores, media, que droga. Ahora, si vos vendés lapiceras no pasa nada, si vendés encendedores no pasa nada, si vendés media no pasa nada, si vendés droga vas preso. Y vas a ir preso. Y después empezarás a decir, no, yo no me di cuenta, que mis hijos no, bueno, pensalo antes. Es mucho más, en este momento social es difícil, pero es mucho más tranquilo conseguir un trabajo legal. Por el que sea, por más, algo que sea, esa porquería, sobre todo a los chicos, les digo, a los más jóvenes, que son los que por ahí vienen, tenemos delincuentes de 20 años, 21 años, cuando fue el hecho tenían 18, es mucho más fácil lo otro que esto. Esto te pueden, yo siempre les digo, te pueden pintar el panorama que vos quieras, pero cuando caigas vas a estar solo. Y cuando te encierren por primera vez en el calabozo, vas a decir, qué macana me mandé. Y sí, te mandé una macana grande en una casa. Por ahí creo que se descuida, supuestamente con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, la existencia de elementos perniciosos dentro de las fuerzas de seguridad. Porque obviamente el narcotráfico, ¿qué es lo que quiere? Optimizar sus ganancias y minimizar los riesgos. ¿Y cómo puedes minimizar los riesgos y optimizar sus ganancias? Y buscando connivencia de funcionarios policiales permeables a unas prebendas. ¿Cómo se hace esto? Muchas veces uno por ahí es difícil, algunas veces, pero se da de probarlo materialmente, pero uno ya intuye en cierta medida que hay cierta connivencia cuando los procedimientos son realizados de manera defectuosa o se busca la detención de personas que claramente han recibido la sustancia pocos instantes antes y que en realidad son consumidores y se les cae encima como que alguien ha brindado esa información y la fuente de información confidencial, con la excusa de la fuente de información confidencial, uno se da cuenta que la fuente de información confidencial no es otra que una persona que le provee la sustancia. El trabajo de una causa de drogas, porque fundamentalmente esa dificultad probatoria que tiene este tipo de delitos, arranca con lo que se llama tareas de inteligencia. Muchas veces ese es exiguo y es lo que llama la atención cuando se refiere a por ejemplo, existe una sola acta redactada por personal policial donde se dice que una fuente de información confidencial manifestó que Juancito, que vive en tal barrio, se dedicaría a la venta de droga y que recibiría una cantidad importante. Y acto seguido se procede al allanamiento. O sea, ese tipo de procedimientos son los que uno los toma con pinzas, digamos, y llama la atención. Distinto a otros casos donde uno ve materializado un trabajo más profundo de la Fuerza de Seguridad, tanto de cualquiera de las tres que estamos hablando, donde, por ejemplo, puede haber intervenciones telefónicas o, en el caso de que no sea necesario eso, se ve filmaciones, fotografías, detención de posibles compradores, que lleva un tiempo determinado este tipo de actuaciones, y luego se realiza el procedimiento donde uno ve que hubo un trabajo realmente serio y que obedece a que hay indicios serios de que realmente esa persona no es un mero consumidor o un mero
perejil, entre comillas, que ha sido entregado por el narco que le entregó en ese momento la sustancia y que le informó a la policía, sino que uno ve que hay un trabajo serio de la policía y que pudo constatar, por lo menos mínimamente, de que hay actividad sospechosa de esa persona. Entre tantas malas noticias, uno no puede menos que celebrar los avances registrados en asuntos tan sensibles al clima de negocios como es la reducción de los costos laborales en el campo específico del tráfico de estupefacientes. La pauperización social ha generado un ejército de excluidos, desempleados, pobres, indigentes, entre los que el narcotráfico recluta trabajadores. Se trata del sueño dorado de cualquier inversor, mano de obra barata y miles de brazos disponibles para suplantarla en caso de deserción, prisión o muerte. En el informe se mencionó el ejemplo de las Damas del Millón. Este operativo realizado en octubre del año pasado en la zona sur de la ciudad, en una zona de mucha pobreza, en donde fueron detenidas 3 personas, el líder, el Mono Quiroga, y 2 mujeres, una que se encargaba de la recaudación del dinero y la otra del acopio de la marihuana. Pero este caso es uno de los tantos que existen en la provincia, en donde se observa este factor común. Personas carenciadas que viven en situación de marginalidad, que encuentran en el narcotráfico una bolsa de trabajo. Violar la ley para subsistir, para poder satisfacer las necesidades básicas, a costa de ser detenido, juzgado y, en el peor de los casos, condenado a varios años en el servicio penitenciario provincial. Existen sobrados ejemplos, casos ya juzgados, como el de la narcofamilia, recientemente condenada en el Tribunal Federal, y una larga lista de allanamientos llevados a cabo por drogas peligrosas, Policía Federal o Gendarmería Nacional, en los que también aparecen este tipo de actores. Dentro de las organizaciones criminales, estas personas ocupan el escalón más bajo. Son reciclables, descartables y, en el peor de los casos, entregados o sacrificados ante la justicia cuando las investigaciones realizadas por los brazos auxiliares de la Justicia Federal llegan a acercar a los delincuentes. Desde la brutal crisis de 2001, la pobreza y la indigencia se han estabilizado en Argentina en un promedio del 30% más o menos. En esa franja fluctúa. Se trata de pobreza estructural. Legiones de excluidos dispuestos a entrar en el circuito de la comercialización de drogas. Los golpes asestados al narcotráfico suministran importantes recursos publicitarios a las autoridades. Sin embargo, el negocio sigue en expansión. Quizá ganar la batalla contra el narcotráfico suponga asociarla a la batalla contra la pobreza. No ya por impulso caritativo, sino por el más elemental y básico instinto de conservación. Es habitual hablar de la guerra contra el narcotráfico. Si hay una guerra, la funcionalidad de la pobreza a este negocio es evidente. Las grandes corporaciones del narcotráfico reclutan, usan y desechan. La pobreza es una cantera inagotable, casi infinita, de carne de cañón para los mercaderes de la ponzoña. Te pueden pintar el panorama que vos quieras, pero cuando caigas vas a estar solo.